¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo encuentro, el último del módulo 4 de los profetas. En este caso vamos a trabajar sobre el tema específico que habíamos quedado en el encuentro anterior, que es el de profetas menores. Los profetas menores eh, son aquellos que vamos a encontrar justamente después de los profetas denominados mayores, Ezequiel, Jeremías, Isaías y Daniel incluyéndose dentro de ese grupo, pese a, como ya habíamos dicho, no ser parte de los libros estrictamente proféticos, sino que más ligado a la corriente apocalíptica. En este caso vamos a ver que nos encontramos con los libros de Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás. De todos ellos vamos a poder ver en los textos que voy a dejar escritos para que ustedes vayan repasando una, digamos, introducción a cada uno de ellos, más o menos un pantallazo general de su contexto, el contexto de cada uno de ellos, el estilo literario que utiliza y a qué apunta su libro. Nosotros vamos a ver en este caso, dado el hecho de que tenemos más acotado el tiempo, una mirada general a el periodo, el contexto histórico en el cual ellos se movieron y cuáles de ellos se movieron en cada uno de ellos. Sabemos que la corriente del movimiento profético tuvieron tres etapas importantes, las que se podían denominar previas al exilio, las del exilio propiamente dichas y las posexílicas, ¿sí? Dentro de estas corrientes podemos encontrar a grupos de cada uno de estos que son parte del movimiento profético, tanto los que están específicamente eh, trabajando a partir de textos escritos, como aquellos que no dejaron ningún tipo de escrito ni texto, pero sí su paso por la vida del pueblo hebreo dejó una marca tal que fue necesario dejar testimonio de otra manera de su actividad. Como ya habíamos dicho, profeta Elías, por ejemplo, Samuel, fueron grandes profetas que no dejaron específicamente nada de ellos escrito, pero sin embargo eh, su tarea fue puesta por escrito en los distintos libros que fuimos encontrando previamente, sobre todo en los que denominamos históricos, ¿no? Bueno, viendo entonces el tema de los profetas menores, vamos a ir viendo cómo era el ambiente histórico. Vamos a empezar por los que corresponden al periodo preexílico, alrededor del siglo octavo. ¿Cuál era este ambiente? ¿Qué pasaba en Israel? ¿Qué pasaba en esa región? Había una cierta prosperidad que eh, se desarrollaba por el importante intercambio comercial que se había empezado a dar con los distintos pueblos y porque también el mismo suelo de la región daba ganancias en lo que respectaba a la cría de cierto tipo de ganado menor y de también algo de agricultura. El tema es que esta riqueza, que si bien era real y concreta, estaba concentrada en pequeños grupos, ¿sí?, de terratenientes que a su vez subalquilaban y
como habíamos también planteado con respecto a los profetas mayores, que ellos proponían un cambio al respecto, se notaban abusos en el trato respecto a los campesinos, ¿no? A los que trabajaban específicamente la tierra. Había injusticias, o sea, en el reparto más equitativo en el tema de las ganancias respecto a los bienes, ¿no? Una de las cosas que entonces se plantea es la posibilidad también de una invasión inminente de los pueblos que rodean a Israel, ¿no? Eh, Vamos a ver que tanto Egipto como asirios como caldeos están ahí a la expectativa, ¿sí? De la posibilidad de someter a esta región. ¿Por qué esta región que parece tan pequeña, tan sin mayor nada llamativo que pudiera ser atractivo para los imperios, porque era justamente un lugar de paso entre las distintas regiones importantes, y este lugar de paso a la vez es tan rico que todo aquel que fuera dueño de esa región también tenía la posibilidad de cobrar obviamente los impuestos por el paso de otras, de caravanas comerciales o aquellos que quisieran trasladarse por esa región, ¿no? Lo cual implicaba siempre una ganancia importante en la recepción de tributos, ¿no? En esta época vemos la labor de profetas como Amós, Oseas y Miqueas, ¿sí? Ellos se encargan de eh, anunciar esta posibilidad de invasión a Siria. Ellos anuncian tanto y en cuanto ven que la alianza generada por Dios con su pueblo, alianza que también hablaba de una vida equitativa, comunitaria, se había quebrado al darse esta situación de desequilibrio, de desigualdad dentro del mismo pueblo de Israel. Al haberse quebrado este equilibrio, también se rompen lazos y vínculos dentro del pueblo. Entonces se daba mayormente la posibilidad de una invasión externa que no sería tan contenida. ¿Por qué? Porque justamente no había esa cohesión necesaria. Por eso ellos lo que piden es la conversión, restaurar la alianza que habían dejado de lado, sobre todo los poderosos. Vemos que esto fue avanzando de tal manera que finalmente en el siglo séptimo, a partir del siglo séptimo, avanzan estas posibilidades de invasión, como habíamos dicho, asirios, egipcios y caldeos, van luchando por la hegemonía de la región, y el que venciera finalmente de estos imperios tendría la posibilidad de invadir y ganar de mano al resto en poder tener la posibilidad, como decíamos, del paso por esa región, ¿sí? La lucha por el tener esa región implicaba tener la hegemonía de la zona del Medio Oriente, o sea, tener concentrado el lugar estratégico de paso entre Oriente y Occidente. Por eso era tan importante, ¿sí? La región de Palestina entonces estaba rodeada por estos tres imperios que estaban luchando por ganar ese territorio específicamente. Hasta ese momento era independiente, recordémoslo. Vamos a ver que podemos ver en el mapa aquí que en la región donde vemos rodeado de rojo, más que nada está el imperio babilónico, los caldeos también denominados, que están ya comenzando a acercarse para invadir la región también de la zona este, a la vez que Egipto está intentando cruzar hacia la región de Asia, ¿sí? Para poder tomar ese espacio.
Mientras tanto, el imperio asirio estaba bastante fuerte, imponiendo el ganar territorio cada vez más en la zona del norte y oeste, ¿sí? Aunque no debemos olvidar que también, aunque no está todavía firmemente asentado, ya Grecia estaba desarrollándose como un imperio muy lentamente, y ya el Asia Menor, toda la zona del Mediterráneo, sobre todo la cercana a las islas propias de Grecia, más esta zona del Asia Menor, ya era parte de su territorio. Y poco a poco iban avanzando también sobre la región que antes estábamos denominando, ¿no? Lo que después sería parte del imperio babilónico, parte del imperio persa, ¿sí? Grecia iba poco a poco también a ir ganando territorio en eso. Pero en este momento en el cual estamos viéndolo, los tres imperios que están más preocupados por ganar el territorio con capital en Jerusalén son el egipcio, el imperio babilónico o caldeo y el de los persas, ¿sí? Eh, ¿Qué ocurre? Por el mal gobierno de los distintos reyes, después de David no hubo un sostenimiento fuerte del sistema monárquico y tampoco una cohesión, como decíamos, por esta situación que se dio de dejar de lado la alianza con Dios, donde el pobre campesino tenía la posibilidad de tener más cercanía con aquello que Dios había prometido en su momento, ¿sí? Este mal gobierno de los reyes, ¿sí?, es lo que genera el asedio de Jerusalén y finalmente la caída de Jerusalén como tal, la destrucción de toda la región, la destrucción del templo específicamente, y la deportación a Babilonia de una importante cantidad de habitantes de la región, ¿sí? Muy importante, sobre todo todo lo que sería la clase dirigente, artesanos y técnicos, en cierta medida también, fueron deportados a Babilonia. Esto ocurre de una manera obviamente violenta, y durante el periodo en el cual se encontraba el pueblo hebreo exiliado en Babilonia, actúan los profetas Sofonías, Nahum y Habacuc, ¿sí? ¿Cuál es su tarea, digamos? Mostrar que, por un lado, ellos durante el final del dominio asirio y la ascensión del imperio babilónico ya habían anunciado como movimiento profético la posibilidad de que se diera este exilio, este asedio, esta invasión, ¿sí? Lo que plantean ellos es que esto ocurre porque se habían abandonado también la idea de nación, de identidad nacional. Entonces lo que procuran es generar nuevamente una restauración de todo aquello que se había abandonado, una restauración nacional, buscan una reforma religiosa específicamente, ¿sí? Volver a las fuentes religiosas del pueblo, un tanto mezcladas ya con todo lo que era el culto a otros dioses. Pasado el periodo del exilio, vamos a ver que en el siglo IV al siglo III, perdón, del siglo VI al siglo III, hay un retorno cuando el rey Ciro de los persas invade Babilonia, gana el territorio, y en esa posibilidad de ganar el territorio también tienen
la buena voluntad de permitir la libertad del pueblo hebreo, les permite volver a su tierra de origen. Esto en cierta medida permite al pueblo también ir generando una nueva estabilidad respecto a su identidad. Cuando vuelve, cuando retorna, se pone como meta la posibilidad de la reconstrucción del templo, la restauración de la fe, ¿sí? Y esto es posible gracias a la libertad religiosa que permite, por un lado, Ciro al posibilitar el regreso, y también el rey Darío, uno de los sucesores, que en la amplitud de lo específicamente religioso, permite que los pueblos conquistados mantengan sus costumbres, su cultura, y las desarrollen. Mientras paguen impuestos, en definitiva, ellos no se preocupan tanto por los dioses a los cuales los distintos pueblos adoran, ¿sí? Esto vamos a ver que sobre todo el tema de lo que es la tarea de reconstrucción lo trabajan mucho los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, ¿sí? Ellos se centran más que nada en volver a generar una identidad nacional, por eso se habla de nacionalismo, volver a generar un sistema institucional que permita organizar mejor la vida, la vida corriente del pueblo, pese a que son un pueblo que fue invadido y que están en ese momento sojuzgados por los persas, no dejan de pensar en que interiormente tienen que mantenerse organizados, por lo cual implica la posibilidad de generar nuevamente instituciones que permitan su organización. Una de ellas, la básica, es la organización religiosa, por eso se centran en la reconstrucción del templo, pese a que el pueblo está un tanto como cansado por toda la situación de exilio, por el regreso, porque en ese regreso también se encontraron con que después de muchos años sus espacios se habían sido ocupados por otros, por los que se habían quedado también habían modificado, se habían complementado con otros pueblos, con aquellos que fueron a vivir en la región que habían dejado los exiliados, y en cierta medida notan que ellos mantienen más fuerte la raigambre cultural de identidad que aquellos que se quedaron en el lugar. Por eso también provoca ciertas complicaciones, ciertos hasta rechazos, hasta que pueden llegar a organizarse a través de las instituciones, como habíamos planteado, ¿no? Tenemos otro de los libros, más o menos también en la misma época, que no es en sí de un texto de un profeta como tal, un profeta de carne y hueso, sino que más bien es una historia novelada, o sea, es una pequeña novela, una parábola, también la podríamos llamar, una vuelta para llegar a un punto, no recta, que si nos ponemos a leerla bien, podemos hasta encontrarle rasgos humorísticos, ¿no? Alguien que no desea hacer algo y que las cosas, por más que no quiera hacerlas, le salen bien. ¿Por qué? Porque es Dios el que propone las cosas, y aunque Él no quiera hacerlas, van saliendo bien, bien para Dios, no para lo que Él quiere, ¿no? En cierta medida, la propuesta de este texto intenta ser de una apertura hacia los otros pueblos, hacia los vecinos, y
a pensar la universalidad de la alianza, no pensar que la alianza es solamente algo que va a quedar ceñido solamente al pueblo hebreo, sino que la salvación de Dios empieza a pensarse de una manera más amplia. Por eso, tanto libros como el de Jonás como el de Ruth son libros que nos hablan de eso, ¿sí? Frente a otros que son muy cerrados en el aspecto identitario, ¿no? A lo nacional, Esdras, Nehemías, ¿no? Los macabeos. Después en los libros históricos, por ejemplo, vamos a ver eso. En este caso, lo que vemos es una apertura, son más o menos, no son específicamente contemporáneos, pero son más o menos alrededor de la misma época, por lo cual fíjense que puede haber hasta una cierta respuesta a una actitud demasiado dura respecto a los extranjeros, ¿sí? ¿Qué nos proponen en definitiva los profetas? Simple, todos los profetas, ¿sí? Conversión, encontrarse nuevamente con la alianza, reforma de las actitudes, reforma de los vínculos, reforma de lo dispar que se da la situación respecto a la justicia entre los pobres y los ricos, los poderosos y los que no, ¿sí? Una restauración de aquello que se había dejado, ¿sí? De la alianza. Nos dejan la palabra como testimonio, o sea, básicamente lo que ellos proponen queda en palabra. Puede haber signos, puede haber acciones, puede haber específicamente también algún tipo de visiones u otro tipo de cosas que pueden llamarse proféticas, pero específicamente el profeta de Israel nos deja la palabra y en la palabra está el mensaje que Dios quiere dejar para los demás. Ellos también podemos ver que nos ayudan a ver los signos de los tiempos. Ellos ven los signos de sus tiempos, de los tiempos, de aquello que los rodea, y con esos signos hacen profecía, ¿sí? Hacen denuncia, hacen anuncio. Nosotros también, apoyados en ellos, también podemos aprender a ver los signos de los tiempos y anunciar. Aprender a ver los signos de los tiempos y denunciar. La teología que ellos trabajan es una teología que podemos denominar descendente. Dios, desde arriba, por ponerlo en un plano, desciende y da su mensaje a los hombres con mediadores que serían los profetas, ¿sí? Hay otros libros que son de teología ascendente, donde la acción del hombre es la que lleva al encuentro con Dios. Vamos a verlo a partir, por ejemplo, de los libros de sabiduría o los libros más ligados a lo poético, ¿sí? Hay una teología diferente, hay una mirada más humana, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Por la cual el hombre actúa en vínculo con Dios. En este caso, en el caso de los profetas, es Dios el que habla y propone a través de los profetas, ¿sí? De hombres determinados. Ellos preparan, anuncian, denuncian, dan esperanza, ¿sí? Esperanza actual, esperanza para ese momento y esperanza futura. Piensen en la idea de Mesías. La idea del Mesías no es una idea que es simplemente algo que se va a dar para un momento determinado. Fíjense cómo después, cuando no se van cumpliendo en un momento específico en que ellos proponen dar su mensaje,
esa profecía va derivándose en el tiempo y va pensándose más a futuro. Tanto en cuanto que, por ejemplo, para los cristianos, todos los signos proféticos que remitían al Mesías se cumplían en Jesús. O sea, fíjense, estábamos hablando de 800 años para adelante, ¿sí? Otra de las cosas que vemos en ellos es su amor a Dios específico, su amor a Dios total, su amor y su entrega a lo que Dios quiere hacer a través de ellos, ¿sí? Por eso nos queda de ellos su experiencia de Dios, aquello que los atraviesa es tan fuerte, tan grande, una experiencia mística, tan poderosa, que queda marcada en su vida de tal manera que necesitan expresarla y lo expresan al modo profético, ¿sí? También tienen una experiencia histórica, no son hombres que están lejos de lo que viven, lejos de lo que vive su pueblo, lejos de lo que vive su entorno. Tratan de entender, de analizar y de decir las cosas en medio de un contexto determinado. Por eso hablamos también de una experiencia vital, a partir de palabras, a partir de acciones. O sea, no solamente es el profeta alguien que está más allá de todo, sino que es alguien concreto que vive, siente, respira, piensa en su momento, en su contexto. Y esa forma de ser, esa forma de expresarse lo lleva también, ¿por qué no?, a los conflictos. A conflictos que no por nada terminan siendo desplazados, terminan siendo señalados o hasta terminan con su muerte. Ninguno se queda callado pese a todo eso, ¿sí? Como decíamos, uno de los temas que los voy a invitar en algún momento a poder revisar es la cuestión del mesianismo. No podemos llegar a desarrollar todo el mesianismo específicamente. En el Antiguo Testamento tendría que ser todo un curso específicamente dedicado a eso. Como no lo pudimos trabajar en profundidad, les dejo en estos pequeños puntos y cronológicamente los distintos momentos y algunos textos en los cuales vamos a encontrarnos con la cuestión del mesianismo, de lo mesiánico, de la espera de un rey justo, del rey que viene a liberar totalmente al pueblo, y cuál fue el proceso que se fue dando también para que el pueblo hebreo hoy aún continúa esperando a su Mesías, y también, ¿por qué no?, para que los cristianos entendieran que Jesús era el Mesías esperado. Muy bien, visto esto, espero que el tema de los profetas haya sido para ustedes del mayor agrado y también que puedan haberlo podido contextualizar frente a todo lo que siempre se acostumbra a entender o acostumbramos a escuchar respecto a ellos. Los profetas no son más que, como dije siempre, hijos de su tiempo, o sea, actúan, dicen y proponen cosas que tienen relación con el contexto en el cual ellos viven, actúan y piensan. Y en ese contexto es donde reciben el mensaje de Dios y lo transmiten a su pueblo. Sea también para nosotros entonces modelo de creyente y modelo de
de anunciador también, ¿no? Modelo de aquel que lleva la palabra a los demás y la lleva con todo lo que implica.